Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de Coaching with Miriam. Mi nombre es Miriam Rosenwood y seguimos compartiendo este sendero interior donde nuestra alma es nuestra guía, donde mi alma es mi guía. Y en el saber del alma de hoy, quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy particular. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero antes, como siempre, quiero empezar por agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar del otro lado. Acuérdense, si todavía no se suscribieron, suscríbanse, denle like a este video, compártanlo, recorran el canal. Quiero agradecer en este encuentro tan particular a mis padres, porque soy quien soy en parte por ellos. Quiero agradecerle a Dios, a la divinidad, a Hashem, esta posibilidad de seguir siendo canal, de seguir transmitiendo y compartiendo con ustedes estos saberes. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se siguen sumando al canal, ya estén suscritas o no. Si todavía no se suscribieron, ahora es el momento. Suscríbanse. Bueno, vamos a empezar con este saber del alma de hoy. Honrarás a tu padre y a tu madre. Kaved et abija ve'et imeja. Es el quinto mandamiento. Y la verdad sea dicha es que durante muchísimos momentos de mi vida me pregunto, primero me pregunto si yo cumplo este mandamiento, si soy buena hija, si honro a mis padres, a mi padre y a mi madre, de qué manera los honro y de qué manera como madre también me honran mis hijas. Pero sobre todo me pongo yo en el papel de hija y también me cuestiono muchísimas veces hablando con amigas, con amigos, con clientes, con conocidos, por el sentido profundo de este mandamiento y si debemos cumplirlo o no, a pesar de tantas cosas que nos suceden en relación con nuestros padres. Este es un tema muy delicado en el cual es probable que muchas de las cosas que yo diga, ustedes pueden no estar de acuerdo y está bien que no estén de acuerdo, porque yo simplemente lo que estoy haciendo es hablar desde mi propia experiencia como hija, experiencia como madre, experiencia como amiga, experiencia como terapeuta y escucha. Pero no deja de ser
mi propia experiencia. Vamos a empezar por el principio. Kaved et abija bet imeja. En muchos contextos o en muchos textos, el kaved se traduce como honrarás. Y en otros textos lo vemos como respetarás. La primera pregunta que me surge ¿es lo mismo respetar y honrar? Cuando honro, respeto. Cuando respeto, honro. ¿Qué pasa si honro pero no respeto? ¿Es esto posible? Que yo siga honrando a mis padres a pesar de que pareciera ser que en la superficie no los estoy respetando. ¿Qué significa honrar? ¿Qué significa respetar? Desde el punto de vista del judaísmo y desde mi punto de vista personal, de lo que yo aprendí y cómo yo lo vivo, esto tiene que ver con de qué manera yo me relaciono con mis padres. Pero ahora hay algo que para mí es fundamental y es muy fino, y que es lo siguiente. Si yo debo honrar a mis padres y respetarlos y actúo en consecuencia honrándolos y respetándolos, no les falto respeto, no les hablo mal, hago lo que me piden, hago los rezos que debo hacer en honor a ellos, hago tzedaká, o sea, beneficencia, en este caso honrando a mi padre que ya no está presente en este mundo físico, Zichrono Libraja. Entonces, ¿qué pasa si yo hago todo eso, pero en mi interior algo se siente mal? Algo me está diciendo que no hay coherencia entre mi hacer y mi sentir. Debo seguir honrando y debo seguir respetando cuando la otra persona actúa de manera tal que va contra mis propios principios. En este momento estoy hablando en general, no estoy hablando en particular acerca de mi padre o de mi madre, estoy hablando de manera general. Por supuesto que hablo en primera persona porque soy yo la que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, si yo actúo respetándolos, aguantando situaciones, haciendo lo que debo hacer, pero en mi interior algo se siente mal, algo me carcome, algo no está bien. ¿Debo seguir con esta actitud o me debo rebelar y tomar distancia? Entonces acá, en este punto que para mí es como muy delicado,
porque esta es una situación que yo la veo muchísimo. Inclusive la otra vez tuve una reunión y quedé como impactada. ¿Cómo no? Quedé muy impactada con el nivel de sumisión de determinados hijos hacia sus padres. Y no es en una sola reunión o en un solo grupo de personas que lo he visto. Lo veo todo el tiempo y veo cómo muchos padres se aprovechan de esta situación. Entonces, vamos a volver un poco hacia atrás, hacia el momento de nuestro nacimiento, como hijos, como padres, como abuelos, como nietos, como primos, como tíos, como seres humanos. Cada uno de nosotros nace con una misión de vida. Nace con trabajo para hacer. Por eso estamos encarnados, porque nuestra alma quería, necesitaba bajar a este mundo, a este cuerpo físico, para poder mejorar y evolucionar. ¿Qué pasa? Y esta pregunta me parece clave. ¿Qué pasa cuando un ser humano, hombre o mujer, de manera indistinta, elige por decisión propia no prestarle atención a esta parte tan importante de nuestras vidas, de nuestras almas, y decide vivir una vida en donde todas las personas que la rodean, me refiero a la persona, no a la mujer, hombre o mujer, todas las personas que rodean a este ser humano deben hacer lo que esta persona quiere, lo que esta persona desea. Y no estoy hablando de jerarcas, ni presidentes, ni reyes, ni reinas. Estoy hablando de seres humanos comunes y silvestres que son parte de una familia, padre, madre, abuelo, abuela. ¿Cuántas familias hay que son rehenes de los deseos de un solo miembro de esa familia? ¿Cuántas parejas hay que son rehenes de los deseos y de los manejos, de las idas y vueltas de su pareja? ¿Y por qué permitimos esto? ¿Y por qué elegimos vivir así? ¿Y cómo hacemos para seguir honrando, para seguir respetando a esas personas y sintiéndonos mal? Es cierto, es 100% cierto que en un alto porcentaje estas personas no concientizan la situación, no son conscientes de
la estructura familiar o de pareja o de amistad también que están viviendo. Pero en este caso en particular vamos a la familia, porque estamos hablando de honrar a nuestros padres. Entonces, ¿cómo hacemos como seres humanos para honrar a nuestros padres? Amarlos, respetarlos, devolverles de alguna manera, si existiera alguna manera posible, de devolverles todo lo que nos dieron. Y no me refiero a lo material, me refiero a lo intangible, su tiempo, su saber, su cariño, su todo, su educación, su religión, su pensamiento, su ideología, su política, su economía, su historia. Porque recibimos tanto, tanto, tanto de nuestros padres que ni siquiera somos conscientes. Al menos yo no lo soy. Por momentos me doy cuenta que gracias a lo que recibí de mis padres, tengo en este momento, y ya hace muchos años, las herramientas para ser y hacer lo que soy y quién soy. Pero también mis padres fueron mis entrenadores, como solía decirnos nuestro profesor durante todo el curso de terapia regresiva. Joao nos decía, tus padres son tus entrenadores. ¿Qué significa eso? Significa que están ahí para mostrarnos cómo debemos actuar, pero no, no diciéndonos, hace esto y no hagas lo otro, sino a través de sus acciones y de los intercambios, nos estimulan y nos desafían todo el tiempo, desde el minuto cero en que nacemos, para ver cómo reaccionamos. El otro día pensaba, no estoy segura si ya lo compartí con ustedes o no, que si en una familia hay 3 hermanos, hay 5 hermanos, o hay 2 o hay 10, esa es la cantidad de familias que se van a vivir al mismo tiempo, porque cada hijo vive de una manera particular toda la situación familiar. Así sean gemelos o mellizos. Cada ser humano, cada hijo, cada hija va a vivir en una familia diferente, con los mismos padres y bajo el mismo techo. Entonces, volviendo a la propuesta de hoy, ¿cuántas veces desearíamos desde lo más profundo de nuestro corazón poder honrar a nuestros padres? Pero hay algo
que nos impide hacerlo. Entonces, allí va el trabajo interior. Tenemos que acordarnos que cuando algo de la otra persona nos está sonando mal, nos molesta, nos lastima, hay algo de esa persona que se nos está mostrando en nosotros y que debemos trabajar. También es cierto que no todo el tiempo vamos a desear honrar a nuestros padres, porque vamos a sentir algún malestar, algo no está bien. Siempre tenemos la opción del diálogo, siempre tenemos la opción de la escucha y del intercambio. Siempre tenemos la opción de hablar, de preguntar y de que nos escuchen también. Escuchar y ser escuchado. Entender las dos partes. Y hay algo que es muy, muy, muy importante también, y que es salir de la situación de víctimas. No debemos sentirnos víctimas, porque la víctima automáticamente empieza a manipular a quien tenga a mano. La víctima es la herramienta perfecta para la manipulación. Y muchas veces nuestros padres y nosotros como padres utilizamos esa herramienta. Ah, porque seguro que hice todo mal. Claro, porque yo siempre soy la mala. Claro, si yo no te dejo ir a ningún lado, no, yo nunca te compro nada. Y así tenemos infinitas frases que escuchamos como hijos y que decimos como padres. Y en definitiva, lo único que estamos haciendo es manipular o ser manipulados. Porque en esa frase, no, porque yo nunca te compro nada, por ejemplo, le estamos poniendo un límite indirecto a nuestros hijos. Y también le estamos reclamando de manera indirecta todo lo que le damos materialmente. Y cuando uno da, lo da, punto. Si no, no lo demos. Entonces, hay tantas infinitas frases que usamos como padres y que usaron nuestros padres y siguen usando para manipularnos y manipular, que es impresionante. Y todo eso lo que hace es desgastar las relaciones de padres e hijos y cuestionarnos, hacer que nos cuestionemos cuánto debemos honrar
a nuestros padres, cuánto los debemos respetar y cuánto nos deben respetar. Porque si somos 100% conscientes, 100% humildes y honestos con nosotros mismos, nos merecemos ser respetados como padres, como madres, cuando manipulamos a nuestros hijos. ¿Qué clase de respeto queremos? ¿Qué clase de respeto les estamos enseñando a nuestros hijos? Y esto se me acaba de ocurrir en este momento, o sea, ni siquiera lo había pensado, pero si se lo ponen a pensar, ¿cómo puedo pretender yo que mis hijos me respeten, me honren el día que yo no esté más, si yo lo único que hago es manipularlos y manejarlos para que hagan solo lo que yo quiero? Imponer mi punto de vista. Y, no, si no hacen lo que yo digo, como yo digo, a la hora que yo digo y en el lugar que yo digo, está todo mal. No, es de locos, pero es real y es así. Lo que pasa, y esto lo fui aprendiendo con los años, no solo con mis hijas, por supuesto, sino con otros seres humanos, que las personas terminan viviendo y haciendo lo que sus propias almas desean hacer y no lo que mi alma o mi mente o mi corazón desee que hagan. Y esto es algo también muy importante, porque esto nos evita frustraciones, nos evita enojos y nos invita a reflexionar y a aceptar. Y es tan maravilloso cuando logramos aceptar y ver y disfrutar, sobre todo disfrutar la libertad de acción de las otras personas, que eso es impresionante, porque evita que prejuzguemos. Ay, ¿por qué no vino? No, seguro que está enojado conmigo. No, pero qué mala onda, que nunca viene. ¿Y por qué no me llamó? ¿Y por qué no me contestó el mensaje? ¿Y por qué no agarró el teléfono y me saludó? Es mi cumpleaños, lo mínimo que tenía que hacer era levantar el teléfono y llamarme. Y así estamos prejuzgando todo el tiempo. Y capaz que la otra persona sí nos quería llamar, pero estaba volando de fiebre, tirada en la cama y durmió todo el día. O estaba en un lugar donde estuvo con reuniones de trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y no tuvo un minuto para saludarnos. O estaba en un lugar donde no tenía señal. O en el mundo actual en el que vivimos, su celular se quedó sin batería. O se le cayó dentro de un charco y se quedó sin comunicación. Y hoy día, como todos tenemos celulares y nadie, absolutamente nadie,
sabe el número de teléfono del otro, porque lo único que hacemos es recibir un teléfono y completar los datos y más nada, y nunca jamás miramos los números, entonces es imposible llamar a nadie, pero juzgamos y entonces nos enojamos y entonces sacamos conclusiones falsas, equivocadas, en vez de parar, ponernos en el lugar de la otra persona y pensar y preguntarnos, ¿no será que le pasó algo y por eso no se está comunicando con nosotros? Respetemos su silencio. Y esto tiene que ver con relaciones de padres e hijos, tiene que ver con el respeto, porque a veces pareciera que no respetamos o no nos respetan por la falta de comunicación o por no querer ir a la casa de visita a. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy así, muy cuidadosos a la hora de relacionarnos con nuestros mayores y con nuestra descendencia. Y hay algo que para mí, que lo aprendí, que es muy importante y que tiene que ver con para mí es totalmente personal y cada uno de ustedes puede tener una opinión diferente, pero esa falsa creencia de que porque uno se lleva mal o no tiene una relación tan fluida con los propios padres, no puede crear relaciones fluidas con sus propios hijos. Y la verdad es que como cada ser humano es totalmente independiente y vive su vida de acuerdo a su alma, a su historia y a tantas cosas que nos pasan en la vida, que hay tanto en juego en una relación de a dos, que esa relación con esa persona en particular no tiene por qué marcar nuestra relación con otras personas, ya sea nuestras parejas o nuestros hijos o nuestros amigos o con el resto de nuestros parientes. ¿Por qué? Porque cada ser humano es independiente. Y también es muy importante darnos cuenta que nosotros somos nosotros. Yo soy yo soy Miriam, no soy ni mi mamá, ni mi papá, ni mis abuelos, ni mis hermanos. Yo soy yo. Formo parte de este árbol genealógico, por supuesto. Heredé genes de mi árbol, por supuesto. Heredé características, por supuesto. Pero yo soy yo. Y cuando yo entro en una habitación y yo voy a mi trabajo y yo voy donde sea que yo vaya, al supermercado, al almacén,
a donde sea, no importa, soy yo. Y si yo voy a cualquier lugar acompañada de mis hijas, de mis hijos, de mis padres, cada uno es independiente y ninguno es responsable, y esto es importantísimo, ninguno es responsable del comportamiento de los demás. Obviamente que estoy hablando de adultos, no estoy hablando de niños o de bebés, cuando obviamente esos niños están a cargo, todavía en proceso educativo, de los mayores, cuidadores o padres. Estoy hablando de seres humanos adultos ya desarrollados, algunos a nivel universitario, profesionales, si no estudiaron y trabajan lo mismo. Entonces, todos estos asuntos y todos estos, todas estas características que tenemos como seres humanos a nivel relacional, a nivel de vida, de sentimiento, de emociones, es muy importante porque nos marcan y muchas veces sentimos vergüenza ajena o otras personas sienten vergüenza ajena por nuestras propias actitudes. Entonces vuelvo a algo que dije antes. Si yo hago algo que avergüenza a mis hijos, yo adulto, educador, en su momento, actúo de manera tal que avergüenzo a mis hijos, ¿qué derecho tengo yo de pedirle a mis hijos que me respeten? ¿Y por qué ellos deberían respetarme si yo los avergüenzo? ¿En público o en privado? Entonces, en inglés tenemos un dicho que es walk your talk. En español sería hacer lo que uno dice. Es decir, tenemos que ser coherentes en nuestro hacer, en nuestro decir, en nuestro pensar. Nuestro actuar tiene que ser coherente con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de transmitir. Y esa coherencia después tiene como consecuencia natural el respeto y el ser honrado. Porque no es necesario ni siquiera pensarlo, uno lo siente, uno lo vive de manera natural. Y es hermoso, pero cuando eso no se da y choca, nos preguntamos, ¿por qué debo respetar a este ser humano que actúa de esta manera? ¿Por qué debo honrar a este ser humano que actúa o actuó de esta manera? Se los dejo y son muchas preguntas, son muchas ideas. Les repito, pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Déjenme sus comentarios, como siempre les pido, ya sea en el canal o por privado.
suscríbanse, compartan este video con esas personas que ustedes saben que tienen algún tipo de conflicto interior o de conflicto con sus propios padres, o con esas personas que ustedes ven que está todo bien con sus padres. También como para hacerlos recapacitar un poquito para ver si está todo bien. Y está buenísimo que esté todo bien, porque lo mejor que nos puede pasar como seres humanos, como sociedad, como familias, como países, como mundo entero, es que vivamos en familias y contextos sanos, en familias en donde realmente el respeto y el honrar a nuestros mayores no sea un mandamiento, sino que sea algo natural, algo que uno siente adentro, profundo, que es lo que tiene que hacer. Y no porque esté escrito, no porque Dios me dijo que lo hiciera, no porque mis padres o mis abuelos o mis maestros me dijeron que lo hiciera. Lo hago porque lo siento. Y eso es lo más hermoso que nos puede pasar. Y es con estas palabras que me despido. Hasta nuestro próximo encuentro de Coaching with Miriam. Acuérdense, suscríbanse, denle like al video, denle clic a la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo otro video, y déjenme sus comentarios. Será hasta nuestro próximo encuentro de Coaching with Miriam.